Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Seguimos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en esta división que corresponde el camino que realiza Israel desde el Sinaí hasta Cadés. Va del capítulo 10, del 1, hasta el capítulo 12, 16. El primer elemento es la salida en orden de batalla. Miremos un poco este elemento, la salida en orden de batalla, una de las características que vamos a encontrar aquí. El pueblo parte desde el Sinaí en este momento al desierto de Parán, primera parte, al norte de la península del Sinaí, es decir, que va bajando un poco hacia el sur, sureste. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 12, que nos dice justamente: y los israelitas fueron avanzando por etapas desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Y luego, más adelante, se identificará específicamente como Cadés o Cadés Barnea. Esto lo encontramos en el 1326, es decir, cuando cambia ya este nombre o se le da este nombre a este lugar. Estos son los nombres de las personas, ¿verdad? El 1326 nos dice así: entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cadés, en el desierto de Parán. Entonces aquí nosotros podemos ver, queridos amigos, queridos hermanos, que están partiendo por fin, después de todo lo que se había presentado hasta el capítulo 10, ¿verdad? Ahora se nos presenta ya este camino. Llegamos hasta el desierto de Parán. Es muy importante en esta marcha de los israelitas hasta el Sinaí. Y en Cadés también vamos a ver justamente muchas de las cosas que suceden, ¿verdad?, con el pueblo de Israel en este relacionamiento con Dios, como también con Moisés, o sea, todo lo que significa también las rebeliones, las batallas, las luchas que ellos tienen que afrontar.
No nos olvidemos que esta segunda parte justamente va a ser el momento de la lucha, el del empeño por conquistar, hacer un camino para llegar hasta lo más importante que nosotros entendemos, que es la tierra prometida. Siempre estamos en camino hacia la tierra prometida. Del monte Sinaí, prácticamente del momento del capítulo 19 del Éxodo, Pasamos todos esos capítulos del Éxodo, pasamos por el libro del Levítico y ahora nos encontramos ya en el capítulo 10, ¿verdad? Del libro de los Números. O sea que son 3 libros prácticamente por los que va pasando ese lugar y ese momento en que se queda el pueblo, donde habla con Dios. Es como que se va organizando con todos estos elementos que ya fuimos reflexionando y que ahora se pone de nuevo en marcha hacia la tierra prometida. El primer elemento que vamos a mirar un poco es del capítulo 10, del 11 al 36, que nos habla de la salida en orden de batalla. La marcha militar con que se inicia el camino hacia la tierra de Canaán es también una procesión litúrgica. Tengamos en cuenta estos elementos. Nosotros decíamos ya que los libros bíblicos no son libros que nos hablan en una forma cronológica o en una forma, no solamente luego del tiempo, sino que en una forma histórica, una forma de crónica, de contarte todas las cositas que van pasando. No, sino que son solamente algunos de los elementos más significativos que el pueblo recuerda y que luego el redactor final poco a poco los va ordenando de acuerdo a esa teología que está queriéndonos enseñar y transmitir. Por lo tanto, este mismo libro se escribe no tanto como una batalla, sino que en donde se describe una batalla y una guerra, sino que sobre todo en un orden más bien litúrgico, lo que significa para el pueblo de Dios este caminar hacia la tierra prometida. El relator de la salida del pueblo comienza con la orden de marchar en batallones. Esto de los batallones o de la salida en orden de batalla significa principalmente que es Dios el que los acompaña, Dios el que los hace guerreros, Dios el que los hace entonces con esa fuerza y con ese deseo de afrontar el peligro y de vencer. ¿Quién es el que mejor está preparado? Y todo un ejército. El ejército que está entrenándose, ¿verdad? Como para luchar, como para vencer cualquier obstáculo. Leemos sobre todo en el libro de los Números, en el capítulo 10, 28, que nos dice: este era el orden en que avanzaban los israelitas distribuidos por regimientos cuando emprendían la marcha. Decíamos recién, ¿verdad? Y explicábamos que es importante el orden de batalla, es decir, que estamos siempre preparados de regimiento, como para luchar y para afrontar al enemigo. Esta es una concepción importante que sobre todo el historiador, digamos así, o el narrador final, o el narrador también de la escuela deuteronomista, nos quiere siempre transmitir, que el pueblo está siempre preparado contra el mal, siempre preparado contra el enemigo. Pero recordemos por qué, porque ellos van al exilio justamente porque no estaban preparados. Entonces ahora es como que les está diciendo, escribiendo después de mucho tiempo, comienzan a reflexionar y dicen, ¿qué es lo que nos había pasado? Y nosotros estábamos todos divididos, nosotros no estábamos preparados, nosotros no estábamos juntos como para luchar en esa libertad de nuestro pueblo. No estábamos preparados, estábamos todos divididos, cada uno por su parte. Entonces, el autor sagrado recalca eso. Fíjense que el pueblo de Israel siempre, cuando iba caminando, se iba formando, dice, avanzaban, distribuidos por regimientos, por batallones. Es decir, el Señor nos iba preparando y nosotros obedecíamos a lo que el Señor quería de nosotros. Luego, al principio y al final de cada jornada, el arca es levantada y colocada de nuevo como en una acción litúrgica. Así decíamos que todas estas narraciones nos hablan de una forma litúrgica. Aquí también nosotros estamos encontrando que el aspecto litúrgico es esencial. Es decir, con esto te está diciendo que la misma vida
debe ser una acción litúrgica. En el 10:35-36 dice lo siguiente: cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés exclamaba: levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando se detenía el arca decía: descansa, Señor, entre los 10.000 millares de israelitas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. A lo largo de su vida, Juan Pablo II fue un promotor de la solidaridad, pero también lo fue su hermano Edmund. Su historia es menos conocida y recuerda a la de muchos médicos y enfermeras que han ayudado a enfermos de coronavirus. El doctor Edmund Wojtyla era un pequeño buen samaritano. Todos lo recuerdan como una persona totalmente comprometida con el bien de sus pacientes. En 1932, en medio de una epidemia de escarlatina, el joven médico era jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de un hospital de Bielsko, en Polonia. En su departamento había una paciente, una mujer muy joven, con escarlatina. Todos tenían miedo de acercarse a ella para curarla. Nadie la ayudaba excepto el doctor Edmund Wojtyla, que se encargó de atenderla a pesar del riesgo que corría. El doctor se contagió y precisamente después de la muerte de la paciente, Edmund Wojtyla también falleció. Este modo de servir a los enfermos muestra el sentido de humanidad que es decisivo en la profesión médica. Tenía una bondad de corazón que era propia de su familia, porque era lo que se respiraba en casa, era el aire de la familia Wojtyla. También hoy decenas de miles de médicos y enfermeras trabajan incansablemente contra la pandemia, muestran el infinito valor del servicio y la profundidad de su dedicación profesional. ¿Se te ha pasado por la cabeza gobernar la Iglesia? Ahora ser elegido Papa está a un clic de distancia. El videojuego Pope Simulator te permite vivirlo como una aventura, desde el cónclave hasta salir al balcón de las bendiciones e incluso diseñar tu propio escudo. Pero también tendrás que afrontar cuestiones de gobierno, tomar decisiones difíciles y hacer viajes por todo el mundo. Tiene elementos curiosos, por ejemplo, el personaje del videojuego recarga fuerza cada día con la oración. Este juego, disponible para PC, te lleva a vivir el día a día de un papa, incluso recorrer la plaza de San Pedro mientras saludas a los peregrinos o bendices a los niños. Con Pope Simulator estarás en las primeras páginas de la prensa mundial, pero también experimentarás lo que puede significar ser el sucesor de Pedro a través de tu pantalla. Antes de su misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado por los artistas y no es la primera vez que pide respuestas creativas a la pandemia. Preghiamo oggi per gli artisti che hanno questa capacità di creatività molto grande e per la strada della bellezza ci indicano la strada a seguire. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività en questo momento. Desde el estallido de la pandemia, muchos artistas han recurrido a Internet para compartir sus obras, a menudo gratis. Desde conciertos hasta exposiciones virtuales, creatividad al servicio de la reconstrucción. La soledad, el miedo y la incertidumbre se han convertido en habituales para muchas personas que ahora luchan por descifrar el significado de la vida ante la actual pandemia. Para ayudar a guiarse en este laberinto, el sacerdote Julián Carrón, presidente del Movimiento Católico Comunión y Liberación, ha recogido sus reflexiones en el libro El despertar de lo humano. Muchas veces vivimos en una burbuja en la que nos hacemos la ilusión de estar protegidos de los golpes de la vida. Pero ha bastado un virus para sacarnos de nuestro engaño. La realidad nos ha forzado a situarnos en el terreno hasta ahora muy descuidado de los hechos.
Julián Carrón constata que esta inesperada y larga cuarentena en aislamiento ha dado lugar a una aguda conciencia de la fragilidad humana. También ha despertado preguntas inevitables sobre qué puede sostener a la humanidad en este tiempo vertiginoso. Cada uno podrá usar este tiempo para descubrir qué es lo esencial para responder a estas preguntas y para responder a su vulnerabilidad. El libro El despertar del humano es un intento de acompañar este camino. En el libro no hay respuestas fáciles. El despertar de lo humano invita a no tener miedo a afrontar las preguntas de esta interrupción imprevista e imprevisible de la realidad con rostro de coronavirus. El libro electrónico está disponible gratis en la web de Comunión y Liberación. Mientras disminuyen las restricciones impuestas por los gobiernos europeos, el Papa Francisco rezó por la vida después de la pandemia. In questo tempo nel quale si incomincia a avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Varios cambios se pondrán en marcha en las próximas semanas. Particularmente en Italia, el gobierno anunció la reapertura de varios establecimientos a partir del 4 de mayo. En la homilía de su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco alertó sobre la avalancha de falsas noticias que crean opinión, que condenan y ante las que muchas veces no se puede hacer nada. C'è un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente, di creare una cattiva fama alla gente, di scartarla, di condannarla. Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio, che si crea un'opinione, tante volte uno sente parlare di qualcuno. El Papa invitó a pensar en los mártires de hoy, que los jueces no tienen la oportunidad de hacer justicia porque ya están juzgados. Puso como ejemplo el caso de Asia Bibi, condenada a 10 años de prisión porque fue juzgada por una calumnia y un pueblo que quiere su muerte. El gobierno italiano ha anunciado el plan para regresar progresivamente a la normalidad. Ha autorizado a abrir en las próximas semanas museos, bares y peluquerías. Sin embargo, todavía no permite asistir a misa, excepto para funerales con un máximo de 15 participantes. Los obispos italianos lamentan que sea una decisión arbitraria y dicen que compromete la libertad de culto. Recuerdan que el compromiso en el servicio hacia los pobres, tan importante en esta emergencia, nace de una fe que pueda nutrirse en la vida sacramental. La Iglesia pide volver a celebrar la misa con el pueblo organizado, con seguridad, sin imprudencias ni superficialidades, la vida de sus comunidades. Son ciudadanos responsables tanto cuando se suben al autobús para ir a trabajar y reiniciar la economía, como cuando van a la iglesia para asistir a la misa y recibir la comunión. El Papa aceptó sumarse a las medidas para contener la epidemia y no ha mantenido encuentros públicos desde este Ángelus del 1 de marzo. La semana pasada alertó del peligro de viralizar los sacramentos y dijo que esta era una situación provisional. È vero che in questo momento dobbiamo fare questa familiarità col Signore in questo modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanere, sì. El Vaticano tampoco ha anunciado cuándo retomará los encuentros públicos del Papa, aunque lo más probable es que no sea antes del 17 de mayo. El Papa ha escrito una carta a todos los católicos del mundo ante la llegada del mes de mayo. Les propone redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa y que pidan la ayuda de la Virgen María. Con una breve lettera pubblicata ieri, ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il Santo Rosario.
insieme, in famiglia o soli. E pregare una delle due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova que stiamo atravesando. El Papa propone 2 oraciones especiales. Se dirigen a María, salud de los enfermos, y piden protección y fuerza para los profesionales sanitarios que están trabajando en primera línea. Francisco dice que rezar nos unirá como familia espiritual para superar este tiempo de prueba. Yo soy el pan de vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nos dijo el presidente que nos esperan días de trabajo llenos de compromiso y fe. Paraguay les agradece. Por eso aprovechamos esta oportunidad para pedir a las autoridades se permitan las celebraciones de misas con los feligreses, porque estamos listos, porque estamos llamados a ayudar, porque en comunidad crecemos y somos más, porque unidos podemos llegar a más casas, a más familias. La familia católica está lista para la cuarentena inteligente, respetando todos los protocolos sanitarios, señor presidente. Incluya las celebraciones de misas, por favor. Y como dijo el Papa Francisco recientemente, en esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Que el Señor bendiga al Paraguay y al mundo entero. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir.
Futuro. Cementerio Parque. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando en este Antiguo Testamento, libro de los Números, ya la partida, la marcha de los israelitas hacia las estepas de Moab. Y decíamos que se hace como si fuese una marcha militar, con el significado de que siempre estamos preparados para la lucha. Por otra parte, también el hecho de que esto es una acción litúrgica. Los dos elementos van combinando. ¿Por qué la acción litúrgica? Y porque justamente el redactor final, cuando escribe después de toda esta experiencia del exilio, quiere demostrarles y decirle, bueno, además de estar unidos, además de estar preparados como para la lucha, etc., tenemos que saber que Dios no nos abandona. Dios es el que va dirigiendo nuestra historia, Dios es el que va dirigiendo nuestro propio caminar. Y por eso leíamos que Moisés mismo exclama cuando el Señor, dice, el arca se ponía en movimiento, Moisés es el que exclamaba, levántate, Señor. Es decir, aquí está Dios con nosotros. Hacer sentir al pueblo que entienda que Dios no nos abandona. Que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti. Y cuando van llegando, también al contrario, cuando el arca se detenía y descendía, descansa, Señor, entre los 10.000 millares de israelitas. Ahora, con respecto al suegro de Moisés, porque aquí aparece también la figura de Jetro, ¿verdad? Que aquí cambia, sin embargo, el nombre. Aquí se le llama Jobab. Jobab se le llama aquí a Jetro, hijo de Reuel, y no Reuel, ni Jetro, como se llama en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo tiene otro nombre, ¿verdad? Sin embargo, aquí recibe el nombre de Jobab. Este nuevo nombre corresponde a la tradición yavista. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros en nuestros estudios de introducción a la Biblia que la Biblia también tiene muchos párrafos o narraciones escritas por diversas tradiciones, que el redactor final después las va uniendo? Pero el redactor final tiene esa delicadeza de no interferir y meter nomás la mano y querer hacer, en este caso, ¿verdad?, poner en concordancia. No quiere hacer una concordancia, lo que ya dijo allá en Éxodo y lo que dice aquí en Números. Jobab se llama aquí y sin embargo allá se llama Jetro o Reuel también, ¿verdad? Es lo que nos hace entender que una tradición, que es la tradición eloísta, y la otra tradición, que es la tradición yavista, tiene nombres diversos. El suegro de Moisés. Este nuevo nombre corresponde entonces a esta tradición yavista, que lo tenemos nosotros en consideración. Ahora, la invitación de Moisés a su suegro Jobab y su familia para acompañarlos a la tierra prometida es el signo de un pacto de paz y cooperación entre Israel, sobre todo Judá, y los kenitas, sus vecinos. Kenitas, eran los kenitas los vecinos de Israel. ¿Y por qué esto? Y porque justamente Jobab pertenecía a esta tribu, ¿verdad? Ahora cuando le está invitando y le está diciendo, ya, vamos a caminar juntos. Y entonces es como decir, vamos a unir fuerzas, vamos a formar, ya ¿verdad? Entonces es una invitación que le está haciendo a los kenitas, que eran vecinos entre ellos. Vamos a mirar en el libro, pero más adelante lo vamos a estudiar mejor, ¿verdad? El libro de los jueces, cuando estamos en el capítulo 1, 16, nos presenta directamente a esta tribu, ¿verdad? ¿Quiénes son los kenitas? Los del clan de Jobab, nos dice el libro de los jueces, capítulo 1, 16. Jobab el kenita, que había sido suegro de Moisés, nos vuelve a presentar aquí. Subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá. Ciudad de las palmeras es Jericó, ¿verdad? Al sur de Arab, y se establecieron entre los amalecitas. Judá, por su parte, se fue con su hermano Simeón. Y así sigue entonces la lista. Esta es la ubicación. Pero lo importante para nosotros es
los del clan de Jobab, el kenita que había sido suegro de Moisés. Te cuentan todos los detalles. Entonces se llamaba Jobab. Y aquí aparece también el suegro de Moisés llamado Jobab, ¿verdad? Ahora, la invitación de Moisés a su suegro Jobab y su familia para acompañarlos a la tierra prometida es este signo de paz entre ellos. Vamos a mirar un poco del capítulo 11 en adelante. En el segundo año, el día 20 del segundo mes, la nube se alzó por encima de la morada del testimonio y los israelitas fueron avanzando las etapas desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando se inició la marcha, según la orden que dio el Señor por medio de Moisés, el primero en partir fue el estandarte de la división de Judá, distribuida por regimientos. Al frente de sus tropas iba Naasón, hijo de Aminadab. Al frente de las tropas de la tribu de Isaacar iba Natanael, hijo de Suar. Y al frente de las tropas de su hijo Zabulón iba Eliab, hijo de Gelón. Una vez que se desarmó la morada, avanzaron los gersonitas y los meraritas, que eran los encargados de transportarla. Luego avanzó el estandarte de la división de Rubén, distribuida por regimientos, siempre distribuida por regimientos, ¿verdad? Por batallones, como decíamos, siempre en espera, en un camino de lucha, como para batallar. No es que estamos aquí girando sin nada, ¿verdad? Como alguien sin trabajo, por decir así, ¿verdad? Al frente de sus tropas iba Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de las tropas de la tribu de Simeón iba Selumiel, hijo de Surisadai. Y al frente de las tropas de la tribu de Gad iba Eliasai, hijo de Deuel. Los queatitas que llevaban los objetos sagrados avanzaron después, a fin de que la morada ya estuviera erigida antes de su llegada. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos va presentando también esta organización que van por regimientos. Aquí también que se presenta Jobab, pero tiene una intención muy importante, por lo menos dentro de esta tradición ya vista, para decir que todo esto, el hecho de invitarlos para entrar a la tierra prometida, es como invitarle a su casa. Es como decirle, vamos conmigo, te doy la paz, que seamos amigos. Volvemos enseguida con más en de Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Pasemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé. Estamos reflexionando desde el libro de los Números, el camino que están haciendo ahora con Moisés, el pueblo, hacia la tierra prometida. Están saliendo y salen en orden de batalla, como para luchar, para afrontar. Salen en batallones, formados en batallones. En la marcha inicial, veamos, el Arca de la Alianza tiene un papel muy importante e incluso es mucho más importante que la misma nube. Es mucho más importante el Arca de la Alianza que la misma nube que descendía, ¿verdad?, sobre la tienda del encuentro. Y es la nube la que va a guiar al pueblo. Esta es la forma como Israel se deja guiar hacia la tierra prometida. La nube, por otra parte, significa la presencia benévola de Dios, porque de noche dice que es como esa lámpara y de día es entonces la sombra que los cubre. Imagínense en el desierto, con ese calor, ¿verdad? Y a la noche también con esa oscuridad, podemos decir, la nube que estaba encima como que les ilumina, como un reflector que está ahí. Entonces, con el arca como guía, se entiende que Jobab no es los ojos del pueblo en el camino, como Moisés le propuso que fuera, sino el arca de la alianza, la presencia de Dios, es luz a los ojos del pueblo en su camino. Entonces, por eso te pone bien claro, con el arca como guía se entiende que Jobab no es los ojos del pueblo en el camino. Ahora, sin embargo, el arca de la alianza es la presencia de Dios, que Dios es luz y es ojos para el pueblo en su camino. Miramos un poco el capítulo 10, 31, nos dice justamente lo siguiente. Él replicó: no iré con ustedes, sino que regresaré a mi país natal. Por favor, le dice en el 31, no nos abandones, le insistió Moisés. Tú sabes muy bien en qué lugar del desierto podemos acampar y por eso nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, te haremos participar de los bienes que el Señor nos conceda. Invitación entonces de Moisés a Joab. Esto es lo que decíamos hace rato, es una forma de ofrecerle la paz y al mismo tiempo que Joab les acompañe, que Joab les ayude, porque dice, tú conoces muy bien este lugar. Jobab es de esa parte, de toda esa parte de Madián, ¿verdad? Y ahora entonces se pone también en camino con ellos. Vamos a mirar ahora 3 altercados del pueblo, 3 momentos difíciles para el pueblo en este caminar hacia la tierra prometida. En primero, encontramos del 11:1 al 12:16. Cuando parecía que todo iba bien después de la organización y la orden de partida, aparecen inmediatamente las murmuraciones del pueblo. Aparecen las murmuraciones del pueblo. Cuando parece que ya todo estaba en marcha, todo estaba encaminado, todo parecía que iba a salir bien, ahora, oye, plagueama. Y claro, estuvieron mucho tiempo ahí frente al Sinaí, estaban tranquilos, no había ningún problema. Ahora de repente tenemos que comenzar a caminar y sobre todo vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos. Tras las primeras quejas que nosotros encontramos en el 11:1 al 3, una vez el pueblo se quejó, dice, amargamente delante del Señor. Cuando el Señor los oyó, se llenó de indignación. El fuego del Señor se encendió contra ellos y devoró el extremo del campamento. El pueblo pidió auxilio a Moisés. Este intercedió ante el Señor y se apagó el fuego. En aquel lugar fue llamado Taberá, que significa ardiendo.
porque allí se había encendido el fuego del Señor contra los israelitas. Y por si oían de Yarayev, por todo lo que ellos estaban haciendo. Dios que les daba todo y sin embargo ellos que comienzan a quejarse de Él. Después también, en estas murmuraciones, tras estas primeras quejas que tenemos, vienen los lamentos por la comida. Esto es un poquitito más largo, ¿verdad? Va las quejas del pueblo en el desierto, del 4 en adelante. Después tiene que interceder también Moisés ante esa turba. La turba de los advenedizos que se habían mezclado con el pueblo no dejó llevar de la gula, se dejó llevar de la gula, ¿verdad? Y los israelitas se sentaron a llorar a gritos diciendo: si al menos tuviéramos carne para comer, como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto y los palmitos, los melones, los puerros, las cebollas y los ojos. Ahora nuestras gargantas están resecas, dice. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. O sea, ya agradecido Yigme y mal agradecido Yigme. El maná tienen, sin embargo, son mal agradecidos. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedra de moler o lo machacaban en un mortero. Lo conocía en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Bueno, aquí nos está explicando y nos está poniendo entonces en orden, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender. Pero entendemos que vienen las murmuraciones, ¿verdad? Estas tres primeras murmuraciones. Vienen los lamentos por la comida. Más tarde también la crítica de Miriam a Aarón contra Moisés. También ya hemos leído. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer cushita. Ahora, en este caso, el liderazgo de Moisés, acreditado por Dios, está siempre en primer plano ante los demás. Pero Moisés también entra en crisis entre las rebeliones del pueblo y las primeras desilusiones del camino. Por eso pide la ayuda de Dios para conducir a los israelitas. Él también va a pedir entonces la ayuda de Dios. Aquí viene la intercesión de parte de Moisés, porque no es fácil ciertamente, ¿verdad? Del pueblo que tiene hambre, el pueblo que tiene sed, el pueblo que dice era mucho mejor allá que estuviéramos, por lo menos teníamos algo para comer. Moisés oyó llorar al pueblo que se había agrupado por familia, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de este pueblo? Esta es la pregunta retórica, ¿verdad?, de Moisés ante el Señor. Volveremos enseguida con más de Yarañé. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está.
está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP.
Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo soy el pan de vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nos dijo el presidente que nos esperan días de trabajo llenos de compromiso y fe. Paraguay les agradece. Por eso aprovechamos esta oportunidad para pedir a las autoridades se permitan las celebraciones de misas con los feligreses, porque estamos listos, porque estamos llamados a ayudar, porque en comunidad crecemos y somos más, porque unidos podemos llegar a más casas, a más familias. La familia católica está lista para la cuarentena inteligente, respetando todos los protocolos sanitarios, señor presidente. Incluya las celebraciones de misas, por favor. Y como dijo el Papa Francisco recientemente, en esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Que el Señor bendiga al Paraguay y al mundo entero. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yaraña. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante y ahora miramos la intercesión que hace Moisés para con su pueblo. Recién quedamos en el anterior momento de nuestra reflexión con que Moisés ahora se presenta ante el Señor y Moisés también le echa en cara, ¿verdad?, a Dios. ¿Por qué? No has tenido compasión de mí, le dice, y me has cargado con el peso de todo este pueblo. Vaya, vean de Yara. Y pues, quieren hacer lo que quieren. ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo? ¿Viste? ¿Acaso soy yo el que concibió? Dice Moisés. O el que lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a un hijo de paso, hasta la tierra que juraste dar a tus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado? Y me dicen, danos carnes para comer. Esto es lindo también, son las preguntas retóricas que se van haciendo en este libro, que después tenemos ciertas reinterpretaciones en el Nuevo Testamento. La multiplicación de los panes, por ejemplo, ¿de dónde? ¿De dónde sacaremos? No tenemos. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado? Danos carne para comer. Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Son demasiado pesados para mí. Si vas a seguir tratándome de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. O sea, que yo puedo ir a Moisés, pero él se presenta como mediador, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que pasó aquí? Interviene de alguna manera. No soy yo el culpable, tampoco yo soy el papá de ellos. Yo no les puedo dar una respuesta. Esta respuesta solamente, Señor, la puedes dar tú. Bueno, entonces, por otra parte, también Cades ocupa un lugar ahora muy importante porque ahí se desenvuelven los acontecimientos en torno a la subida a la tierra, Cades. Desde Cades se desenvuelve todo lo que viene entonces, hasta llegar a la tierra prometida. El castigo de 40 años por el desierto, la muerte de Miriam y el castigo de Moisés. Además, Cades se convierte después del Sinaí en un lugar legislativo para el pueblo, pues allí se establecieron otras leyes y derechos
sobre los sacrificios, los rituales de purificación, los sacerdotes y los levitas. Todo el capítulo 15, todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19 nos van a hablar, ¿verdad?, de esas legislaciones. Todo el capítulo 14 nos habla de las rebeliones, ¿verdad? Y después, desde el 15, como le estaba diciendo, ya comienzan las disposiciones relativas a los holocaustos, cómo ellos tienen que presentar los sacrificios, el holocausto, todo lo que corresponde a la parte litúrgica y a la parte ritual. Ahora nosotros miramos un poco y entendemos que dentro de estas murmuraciones hay un altercado que es bien paradigmático, que habíamos leído nosotros. Al cabo de 40 días de explorar, fueron junto a Moisés y le dice en el desierto de Parán, al mismo tiempo que le mostraban los frutos del país, le contaron lo siguiente: fuimos al país donde nos has mandado, que emana leche y miel, y solamente con sus frutos, y solamente traemos estos frutos. Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupan la región montañosa. Y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán. Caleb trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés diciendo: subamos enseguida y conquistemos el país, porque ciertamente podremos con él. Pero los hombres que habían subido con él replicaron: no podemos atacar a esa gente porque es más fuerte que nosotros. Y divulgaron entre los israelitas falsos rumores acerca del país que habían explorado, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus propios habitantes, les dice, ¿verdad? Toda la gente que vive allí es muy alta. Vimos a los gigantes, los anaquitas son raza de gigantes. Nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos, y esa es la impresión que debimos darles. Es decir, nosotros le damos esa información, le dice al pueblo ante esta situación. Pero vamos a ir para llegar. Eso les hace correr, ¿verdad? Y por eso viene ahora la murmuración. Bueno, aquí entonces viene la revelación de los israelitas para no entrar en la tierra de Canaán, y viene el arrepentimiento del pueblo. No es tan evidente, Este arrepentimiento del pueblo no es que se muestra mucho. Aunque en este primer altercado no se menciona la causa, lo que quiere testificarse es que la rebelión contra Dios lleva como consecuencia un castigo. Como consecuencia viene el castigo. El castigo es una sanción que tiene una función pedagógica para el pueblo. No nos olvidemos que dentro de la Biblia todo es un repensamiento dentro de su contexto histórico, crítico, pero sobre todo es para ir educando a la gente. Lo que está haciendo es utilizando el valor pedagógico. Como decimos nosotros, los va metiendo, los va exigiendo poco a poco. El castigo es una sanción que tiene como fundamentación pedagógica. El contexto del relato muestra que no se pueden dar esto sin Dios o contra Él. Todo esto no se puede dar sin Dios o contra Dios. Moisés es reconocido como líder del pueblo e intercesor entre Dios y los israelitas, pues todos deben dirigirse y nadie más tiene otra prerrogativa. Esto es lo lindo entonces cuando encontramos y cuando vemos en la figura de Moisés como un verdadero intercesor ante los momentos de dificultad. ¿Verdad? Dios que le va hablando, Dios que le va diciendo, y Moisés entonces que le presenta, y que ellos, gracias a Dios, obedecen por lo menos como se encuentra en esta parte. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por